Nosotros estamos cumpliendo 18 años de trabajo social y cultural. Una organización que nace, como digo, con esa curiosidad de saber quiénes somos, un trabajo de reconocer el ser, un trabajo de autoidentificación, un trabajo de autoestima en jóvenes, muy jóvenes en ese entonces, de citadinos que siendo parte de un entorno, de un territorio, sí muchas veces nos hacían sentir como extraños. El tema de la discriminación no acaba realmente, no se termina, está fuertemente arraigado dentro de nuestra sociedad y aunque no precisamente tienen que golpearte o insultarte en la calle, o sea, se ve, o sea, hay acciones, actitudes y obviamente las actitudes lo dicen todo. Dentro de los 17 ejes de lucha que tiene nuestra plataforma, en primer lugar está la discriminación racial, pero entre los 17 puntos está el tema de la violencia como tal. Y el tema de la violencia como tal para nosotros no es solamente la física, no es solamente la psicológica, no es solamente la laboral, es la violencia en el lenguaje, la violencia en la educación, la violencia en el transporte, la violencia en cada uno de los momentos de la vida de las personas. El racismo lo vivimos nosotros todos los días en los buses, en la gente mismo, en la actitud de la gente, en la cuestión ahorita bastante en la cuestión del trabajo, en la cuestión de estudios para entrar a las universidades o para entrar a los colegios o a las escuelas mismo, porque es muy difícil. Sí, los negros son buenos para hacer deporte, son buenos para bailar y se basan en esos estereotipos y así es como se siente la discriminación, o yo la he sentido así. Muchas compañeras así que estudian carreras, qué sé yo, relaciones públicas, o cosas por el estilo que siempre tienes que estar como presentable, siempre les dicen como, pero te peinas, cosas así. Es como que si tienes que ir formal, de ley te toca, haces tengas chulos, afro, lo que sea. Si tienes que ir formal, seguro te tienes que cepillar el cabello, planchar o en casos más extremos ya alisarte con químicos y todo eso. El desfile de entre pieles y cabellos inicialmente, yo pensé que no iba a participar, pensé que era solo de mujeres. Y nada, una experiencia realmente agradable, realmente chévere, el de decir, bueno, aquí estoy, soy afrodescendiente, estoy orgulloso de mi color de piel y bueno, también orgulloso de mi cabello, de cómo lo llevo, de cómo lo traigo. La Fundación Azúcar es un referente. Nosotros no solamente nos dedicamos a trabajar el tema de la música y de la danza. ¿Sí? Cuando a los muchachos, por ejemplo, cuando están comenzando, no les enseñamos solamente a bailar, a que se muevan bonito. Hay que enseñarles también de historia, de por qué se baila sin zapatos, de por qué se mueve la cadera, de por qué la botella en la cabeza, de por qué se baila en círculo, de por qué la bomba, en este caso la bomba cae en la sierra y la marimba en la costa. Hay que ir relacionados a la historia. También fuimos como asumiendo una posición desde lo social, pero con una demanda política, con una propuesta política a través del arte, a través de la cultura. Azúcar tiene entre sus ejes de trabajo principalmente la escuela de formación política y liderazgo para mujeres afrodescendientes, la escuela cultural para niños, jóvenes y adolescentes que tiene el área de música y tiene el área de danza, pero también trabajamos mucho en lo que es la formación en diferentes temas, trabajamos mucho estos últimos años en lo que es la violencia. Llamaron a una capacitación para jóvenes, era sobre una metodología para trabajar con niños y niñas para prevenir la violencia contra la mujer a tempranas edades. Entonces, la iniciativa de la Fundación Azúcar fue llamar a dos jóvenes de cada organización, porque hay bastantes organizaciones afro o grupos de música. Dentro de esta construcción de un Estado plurinacional, donde el discurso debe pasar a ser una práctica y para que sea una práctica los otros y las otras deben entender que somos iguales en derechos.